sobre noticias falsas o mitos y creencias sobre algunas cuestiones de los trastornos alimentarios. Antes de seguir, agradecer a la Academia por esta iniciativa para el todo público y también a el doctor Soneira Sebastián, que es el presidente del capítulo de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad de la Asociación Argentina de Psiquiatras, ya que yo vivo en Argentina, Córdoba. ¿Cuáles son estas falsas noticias o creencias que quiero discutir? La primera es sobre el diagnóstico. Mucha gente común y médicos también creen que si uno no vomita no tiene bulimia, o por el contrario, vomito y tengo bulimia. Vamos a hablar sobre esto. Quiere decir, yo vomito y tengo bulimia. Y esto no es cierto, porque el signo más importante de la bulimia no es el vómito, que está más promocionado, sino que es el atracón. Esto de comer grandes cantidades de comida, generalmente comida prohibida, dulces, hidratos de carbono, grasas, a escondidas, muy rápida, con una sensación muy fea de pérdida de control y con culpa. Eso es el atracón. Entonces sabemos que las personas que tienen bulimia tratan de luego por culpa compensar o sacarse esta comida y por eso algunas vomitan, pero otras no. Toman laxantes, que en la Argentina es muy común, son de venta libre, o hacen extraordinaria cantidad de ejercicio para compensar, gastar lo que comieron, o hacen ayuno. Entonces, es falso creer que porque vomita tiene bulimia, porque eso no es el signo más importante. Y porque además hay pacientes con anorexia que vomitan, y eso se llama anorexia purgativa. También es muy común que la gente cree que las pacientes con anorexia solamente no comen. No, hay pacientes que tienen anorexia, que en algún momento el hambre puede más o se tientan con un alimento que está prohibido para ellos y vomitan. Entonces esto se llama anorexia purgativa. Es importante el diagnóstico porque en los casos de anorexia purgativa tiene mayor severidad clínica porque se suma la restricción, esto de no comer, y además provocarse el vómito con todo el daño que eso implica para el aparato digestivo, para los dientes y con la pérdida de electrolitos que eso provoca y los cambios metabólicos que produce el vómito en el cuerpo. Entonces, en primer lugar, esto es importante porque si vomito, no necesariamente tengo bulimia y yo puedo vomitar y tener anorexia. Esto es importante porque todos tenemos derecho a un buen diagnóstico y porque muchas veces los médicos se guían por el vómito como un signo diferencial o en el caso de la anorexia por la restricción y el diagnóstico no es correcto. Otro supuesto es que todas las anorexias son delgadas, lo cual es cierto. La anorexia nervosa típica es una persona que ha bajado mucho de peso, más del 15% generalmente, o que no ha logrado, si es un adolescente, el aumento de peso lógico del desarrollo, o en los percentilos que los pediatras miden, ha descendido de su curva de crecimiento o está en un percentilo muy bajo. Eso es cierto. Sin embargo, estamos viendo cada vez más adolescentes que tienen lo que se denomina, y que me parece correcto el nombre, anorexia atípica. ¿Por qué? Porque tenían sobrepeso o obesidad, en general es sobrepeso, bajan una gran cantidad de peso, a veces más del 15%, y tienen peso normal, porque como tenían sobrepeso, bajan mucho de peso y tienen peso normal, pero se restringen y cumplen los criterios de la anorexia en el sentido de que se alimentan muy mal, se saltean comidas, son sumamente restrictivas y reúnen los otros criterios de los trastornos alimentarios, que es la culpa por comer, el trastorno de la imagen corporal y el miedo a engordar. Y entonces pueden pasar desapercibidas por el médico no entrenado de atención primaria o incluso para los padres, porque van al médico y el médico dice, no, pero si tiene peso normal. Y sin embargo tiene anorexia.
porque la calidad de su alimentación, su conducta alimentaria y lo que siente cuando come hace que podamos diagnosticar que tiene un trastorno alimentario. Pero no nos tenemos que olvidar que los dos elementos fundamentales para el trastorno alimentario son el trastorno de la imagen corporal, que está distorsionado, siempre no me veo como soy, me veo gorda, no reconozco mi delgadez, y el miedo a engordar. Entonces, esto es importante además porque el tratamiento es más difícil en estas chicas. Hablo en general de mujeres porque nosotros vemos una proporción casi 9-1. Vemos varones, pero mucho menos. Entonces, 9 mujeres por un varón. Entonces, ¿qué pasa? Esta chica tiene que volver a retomar su alimentación normal para crecer, para volver a... Bueno, muchas de estas chicas también pueden seguir menstruando. En otras dejan de menstruar porque el peso genético, o sea, el peso que deberían tener no es el que ellas eligen y el peso con el que han descendido. En ese caso, si no menstruan, podemos tomar eso para mostrarle el daño que se están haciendo, pero a veces menstruan porque todavía mantienen un porcentaje de grasa que permite que ellas menstruen. Pero es difícil el tratamiento porque tienen mucho más miedo a recuperar peso, porque tienen miedo a engordar, cosa que ha sucedido, en algún momento tuvieron sobrepeso, ese fantasma de ser gordo existió, y porque además nadie las ve flacas. Entonces, este supuesto que toda anorexia es flaca, en un porcentaje, que no podría decir cuánto, pero en un porcentaje importante de adolescentes, no es tal. Entonces no nos tenemos que guiar solamente por el bajo peso. Esto en cuanto al diagnóstico. Hemos visto entonces que bulimia no significa solamente vomitar y anorexia no es siempre bajo peso. Pasamos a otra falsa creencia o fake news que es con respecto a la prevención. Entonces, que la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria debería basarse fundamentalmente y principalmente en la educación alimentaria, en educar sobre educación alimentaria saludable y que de esa forma se prevendrían los trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es falso. Entonces las mamás vienen al consultorio y te dicen, doctora, ¿cómo puede ser que esta chica tenga un trastorno alimentario o anorexia o lo que fuere? Si hace poco en la clase de biología o en la escuela hizo un trabajo y obtuvo una máxima calificación sobre alimentación saludable. Y porque en primer lugar sabemos que estas son enfermedades mentales y que la información no es suficiente para cambiar la conducta o para tener una conducta saludable. Y cada vez más las chicas buscan en internet información nutricional. Y entonces vienen al consultorio y te dicen, yo como sano. O a veces te dicen, como extremadamente sano. Y es ahí cuando uno tiene, yo al menos me sorprendo mucho y me preocupo, porque ¿qué es extremadamente sano? Es una forma selectiva y restrictiva de comer, donde, está bien, no hay que comer muchos alimentos ultraprocesados, sabemos que la obesidad es una pandemia, etc. Pero hay un cierto fanatismo y fundamentalismo que se suma al miedo a engordar, donde se aferran a una cantidad de alimentos y una absoluta negación de los alimentos que en Occidente nos ofrecen y que nos producen placer y son ricos. Y las nutricionistas, debo decirlo con todo respeto, a veces se suman a esta campaña y hay una patología relativamente nueva que todavía no está incluida en los manuales o en el DSM-5, que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la ortorexia. Justamente este fundamentalismo de comer solo alimentos saludables. Y yo la verdad que no sé qué es saludable, porque considero que es mucho más saludable disfrutar un helado con unos amigos que no comer el helado y llevarme una cajita con avena o galletitas de avena. Entonces no sé qué es saludable. Y creo que todos somos omnívoros, los seres humanos somos omnívoros. Y eso también... Hemos visto un aumento del vegetarianismo y el veganismo en los adolescentes que es muchas veces
el primer paso del trastorno de la conducta alimentaria. Entonces uno dice, bueno, si la educación sobre la alimentación saludable a veces hasta puede ser contraproducente, bueno, ¿cómo prevenimos los trastornos alimentarios? ¿O son prevenibles? Y bueno, hay una serie de experiencias en el mundo donde si uno trabaja sobre la aceptación del cuerpo, si uno trabaja sobre la autoestima, logra disminuir los factores de riesgo de los trastornos alimentarios porque aparece la insatisfacción corporal como el principio, diría yo, de todos los males. Entonces, ¿y por qué yo no estoy conforme con mi cuerpo? Y bueno, hay una internalización de los modelos de belleza occidentales, entonces tengo que las modelos, ciertas influencers, actrices y una sociedad grasofóbica, por lo menos en Argentina, una sociedad muy grasofóbica, y alguien dijo en algún momento que la obesidad es la única discriminación socialmente aceptada. Si bien hay leyes y han aparecido leyes en Argentina, en general una cosa son las leyes y otra cosa es la cuestión cultural. Las redes sociales, sobre todo Instagram, que son solo fotos, la verdad han venido a arruinarnos también mucho esto porque todo el tiempo es la cuestión de la imagen. Entonces yo internalizo estos modelos de belleza, me comparo y si no reúno, no hay concordancia con ellos, bueno, quiero adelgazar para ser como tal o cual. Hay una dificultad en la aceptación del cuerpo, no hay una educación realmente con un criterio de realidad, de aceptar la diversidad y de aceptar el cuerpo que nos pertenece de acuerdo a nuestra familia, a nuestro origen genético, y de aceptar la no perfección, o sea, esta cuestión de la perfección y el ideal. Sustentado también en todo el mundo, pero en la Argentina en particular, por lo menos en la gente de mi edad, en las cirugías plásticas, toda la industria de la cosmética, que hace que siempre tengo que parecer joven y entre comillas bella, entendiendo cuál es el concepto de belleza. En las adolescentes, entonces, comentarios críticos, sobre todo de los varones, o el bullying en las escuelas, aumentan, frases que quedan grabadas en la mente de las chicas, aumentan esta especie de situación traumática que hacen que solamente puedan controlarlo a través de las dietas de adelgazamiento o el adelgazamiento. Y también debería haber más talleres entonces de crítica de las imágenes que vemos, críticas de los medios de comunicación, análisis crítico de estas imágenes, no poner toda la autoestima en el cuerpo. Hay una frase de un grupo de adolescentes de la Patagonia, que es el sur de Argentina, que hicieron una campaña de prevención que a mí me encanta, que dice: no peses tu autoestima. Toda la autoestima está puesta en la imagen y en el cuerpo. Y también talleres de asertividad para que yo me pueda defender de esos comentarios críticos que pueden ser negativos y entender que también que las mujeres no solo somos cuerpo. Ahora que estamos viviendo una época en Argentina de un resurgimiento muy fuerte del feminismo y del empoderamiento de las mujeres, nosotros tenemos ministerios ahora con todas las cuestiones de género que han cobrado mucha fuerza en todo el mundo, con más razón no podemos poner todas las fichas en el cuerpo, sino en otros valores que tenemos que desarrollar las mujeres para tener un lugar protagónico y poder desarrollar nuestras potencialidades. Entonces, todos los talleres que se hacen en las escuelas o que se deberían hacer sobre el trabajo de aceptación del cuerpo, de la imagen corporal, de la crítica de los medios de comunicación, de asertividad, son mucho más útiles que la información nutricional o la educación saludable. Y por último, la última frase que quiero tocar es esta creencia también que los trastornos alimentarios se pueden mejorar pero no se curan. Es más o menos como el cáncer. Uno dice, tiene cáncer, se asusta, pero no todos los cánceres se van a morir, los cánceres se curan. Y de hecho,
Probablemente eso pasaba en el pasado, pero cada vez más con los nuevos tratamientos, si bien tenemos una gran variedad de tratamientos sobre los trastornos de la conducta alimentaria, y los trabajos multicéntricos son a veces difíciles de sistematizar porque son diferentes técnicas, diferentes poblaciones. Sabemos que en adolescencia, en general, hay consenso que entre el 50 y el 70% de las pacientes se curan, lo cual es un porcentaje bastante alto, capaz que no tan alto como de otras patologías. Tendremos que seguir trabajando sobre eso. Estoy hablando de adolescentes. Es distinto en las personas adultas y sin duda que la anorexia tiene mortalidad y que puede pasar a la cronicidad. Pero hay un alto porcentaje que se curan o se mejoran. En realidad, en anorexia, en los seguimientos que nosotros hicimos en un centro ambulatorio público de la ciudad de Córdoba, las anorexias son las que mejor pronóstico tenían. Es cierto que era un centro ambulatorio y en el seguimiento que hicimos a 2 años nadie tenía anorexia. Algunas tenían algún trastorno alimentario leve, inespecífico, pero no tenían anorexia. Sabemos que los tratamientos de bulimia y trastornos por atracones, que es tener atracón y no tener conducta compensatoria, pueden ser más complejos, pero en general me parece muy importante transmitir a los pacientes este optimismo de que cumpliendo con un tratamiento adecuado, con normas éticas, va a haber una mejoría significativa y en un porcentaje importante de pacientes se van a curar. Bueno, yo quería discutir esto hoy con ustedes y agradecida por este espacio.